En este sentido, cabe destacar especialmente que fue Cristina Cifuentes, actual presidenta de la Comunidad de Madrid, la que propuso en el último Congreso del PP que éste renunciase de manera expresa al humanismo cristiano como filosofía inspiradora del Partido Popular. Es este un día histórico, como apuntan desde la Asamblea de Madrid, editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. Pues sí, es un día histórico. Tan histórico como lo sigue siendo en la memoria colectiva de la humanidad la destrucción de Sodoma y Gomorra. La grandeza perversa de la jornada de hoy en la Asamblea de Madrid ha quedado codificada en la sentencia parlamentaria de la diputada de Podemos, Beatriz Gimeno, adicta a los placeres sáficos y madrina de la tesis que afirma que la penetración heterosexual es un acto de paternalismo machista que debería estar castigado por la ley porque humilla y somete a la mujer. Beatriz Gimeno ha afirmado que a partir de hoy las niñas podrán tener pene y los niños vagina, gracias a lo aprobado en la Asamblea de Madrid. Como lo oyen, niñas con pene y niños con vagina, a elegir caprichosa y voluntariamente sin necesidad del permiso paterno. Las peores pesadillas del hombre están todas plasmadas en la mitología griega. Hoy Hermes y Afrodita han copulado en la Asamblea de Madrid para darle patente de naturaleza a su hijo Hermafrodito, mitad hombre, mitad mujer, al albur de sus caprichos y sus deseos. Porque eso es lo que serán las niñas con pene y los niños con vagina. No dejarán de ser lo que realmente son por aparentar lo que no son. Se abre un nuevo capítulo en la crisis interna de Podemos con la misma estrategia que diseñaron los asesores del partido para responder a la salida de Monedero. Están reaccionando ahora a la destitución de Sergio Pascual. Desde el Partido Popular, Esperanza Aguirre asegura que esta destitución recuerda a las purgas de Stalin. Yo lo que creo es que la manera de resolver esta crisis, y yo no soy amiga de meterme dentro de los demás partidos, pero recuerda muchísimo a las purgas de Stalin. De celebrarse las elecciones hoy, el Partido Popular seguiría siendo la fuerza más votada, seguido del Partido Socialista, con el 21% del respaldo en las urnas. Su líder, Pedro Sánchez, ha pedido a Alexis Tsipras que presione a Iglesias para que desbloquee la formación de gobierno, mientras que desde el PP relatan a Sánchez como un hombre desesperado, dispuesto a arrodillarse incluso ante Pablo Iglesias para conseguir el sí. Yo creo que Sánchez una vez más está dispuesto incluso a arrodillarse y a humillarse ante Iglesias, implorando un acuerdo porque está desesperado con la única intención de intentar formar un gobierno. Hoy jueves, tiempo para nuestra sección del corruptómetro. 3 asuntos son los que protagonizan la crónica de la corrupción esta semana: las declaraciones de los 2 expresidentes de la Junta de Andalucía, la imputación de 10 delitos al presidente del PSOE gallego y la trama de corrupción del PP en Valencia. Desgranaremos estos casos de la mano del abogado penalista Juan Ignacio Fuster Fabra. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha asegurado que Bashar al-Assad está dispuesto al diálogo y al compromiso en el marco de las negociaciones para solucionar el conflicto en Siria. Esta revelación ha sido hecha un día después de que Moscú comenzase a retirar sus tropas de Siria, una decisión que, según Putin, fue consensuada con al-Assad. Y en los deportes, Juanma, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo noches. están esos partidos en juego? Bueno, pues hay muchísimo para hablar hoy, tanto de los que se jugaron ayer como de los que, como dices, Beatriz, se están jugando ahora mismo. Hay sorpresas en la Europa League. Va ganando el Valencia 2-0 al Athletic, por lo que está remontando, y va empatando a 0 el Villarreal ante el Leverkusen. En el tiempo de deportes veremos mucho más al respecto de todo esto y también sabremos la resaca, veremos la resaca de esa victoria del Barcelona ante el Arsenal ayer en Champions League. Errejón no está ausente, Errejón está trabajando, estando al frente de la Secretaría Política y llevando a cabo sus tareas de la mejor manera. Iglesias asegura que sigue trabajando en coordinación con Íñigo Errejón de cara a alcanzar un pacto que permita un gobierno junto a los socialistas. Errejón no está ausente, afirma Iglesias, sino al frente de la Secretaría Política del partido, negando con sus palabras que su número 2 se haya alejado de los focos mediáticos tras la destitución de su mano derecha, Sergio Pascual, de la Secretaría General. Asimismo, Iglesias ha justificado la ausencia del secretario político en la reunión que mantendrá este viernes con los secretarios generales autonómicos y los responsables regionales de la organización, asegurando que Errejón nunca ha asistido a este tipo de encuentros porque no se encuentra entre sus funciones.
Tras la decisión de Pablo Iglesias de destituir a Sergio Pascual, el número 3 de Podemos, se abre una vez más la brecha interna del partido que refleja una clara división en facciones de la formación morada. Veamos cuáles son esos principales grupos. María Matos, muy buenas noches. Muy buenas noches, Beatriz. Pues por la afinidad ideológica y personal de sus miembros pueden diferenciarse claramente tres familias que pueden reconocerse con nombres y apellidos, y son los errejonistas, los pablistas y los anticapitalistas. En el primer grupo, entre los más afines a Íñigo Errejón, nos encontramos con uno de los nombres más sonados en las últimas horas, Sergio Pascual, la pieza del engranaje que completaba a Errejón. Ambos desde la Secretaría Política han ido imponiendo sus estrategias, una de las más sonadas, por ejemplo, la utilización de un discurso moderado en las pasadas elecciones. También en esta familia nos encontramos a otros nombres conocidos como Carolina Vescanza, cofundadora del partido y dirigente de la Secretaría Política, y a Rita Maestre, portavoz del Ayuntamiento de Madrid, ambas con una afinidad evidente con Íñigo Errejón. Veamos ahora el siguiente grupo con Pablo Iglesias a la cabeza. Están los pablistas. En estos últimos tiempos ha irrumpido con fuerza Irene Montero, jefa del gabinete del líder de Podemos. Junto a ella empieza a despuntar Rafa Mayoral, uno de los diputados más mediáticos de la formación. Y también es obligatorio incluir en esta división a Tania Sánchez y a Luis Alegre, el líder del partido en Madrid, quien niega los problemas políticos, aunque reconoce las diferencias organizativas que existen. Tampoco podemos olvidar a Juan Carlos Monedero, un verso suelto pero muy cerca de la tesis de su buen amigo Iglesias. Y por último, el grupo que representa las esencias más izquierdistas moradas, los anticapitalistas. Su cara más visible es Teresa Rodríguez, líder de la formación en Andalucía, y le sigue muy de cerca su pareja y alcalde de Cádiz, Kichi. Todos ellos celebraron el discurso de Iglesias en sede parlamentaria, nombrando las luchas antifranquistas o las peleas con las oligarquías económicas. Una batalla anticapitalista que contó con un gran aliado, el líder de Podemos en Aragón, Pablo Echenique. Muchas gracias, María. Ha quedado clarísimo. Pues recuerda a las purgas de Stalin, palabras con las que Esperanza Aguirre ha calificado la destitución de Sergio Pascual a manos de Pablo Iglesias. Para la lideresa, pues la crisis ocurrida en el seno de la formación morada en Madrid recuerda mucho a la historia de la URSS, sobre todo por la manera en que se ha hecho. Yo lo que creo es que la manera de resolver esta crisis, y yo no soy amiga de meterme dentro de los demás partidos, pero recuerda muchísimo a las purgas de Stalin, y la manera en que lo comentan algunos de los máximos líderes, pues todavía muchísimo más. Desde la formación morada responden cerrando filas de nuevo en torno a Iglesias, rechazan que se trate de ninguna purga y utilizan incluso símiles futbolísticos para fortalecer el liderazgo de Iglesias, a quien comparan con un entrenador de fútbol que elige su alineación. Por su parte, Luis Alegre, del bando pablista, afirma que no dimite tras la crisis desatada en Madrid. Y creo que purga no describe en absoluto lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es que ha habido una mala gestión de una situación complicada en la Comunidad de Madrid, y se ha pedido responsabilidades a la persona que era la responsable de la organización. Cuando hay problemas se toman decisiones para intentar solventarlos, ¿no? Yo creo que eso es la clave, ¿no? Y yo creo que cuando se está dirigiendo un equipo, pues las alineaciones es lógico que el entrenador sea quien las defina. No me planteo nada que no sea seguir trabajando con el objetivo con el que hemos nacido. Eduardo, ¿exageración la de Esperanza Aguirre comparándolo con las purgas estalinistas o hay algo de cierto? No, todo es cierto. Es una purga estalinista de manual. Para los que tenemos una memoria histórica completa, cimentada en el conocimiento de la historia, lo que está haciendo Pablo Iglesias con los contestatarios domésticos de Podemos es una purga estalinista en toda regla. De momento sin gulags, sin brigadas del amanecer y sin checas. De momento. Lo que entonces eran soviets, hoy son círculos, que suena más mono y más guay, pero que es lo mismo. El poder asambleario que reclaman los rebeldes ya no es de curso legal para Pablo Iglesias y sus pretorianos bolcheviques, que han llegado al poder como Lenin, reclamando todo el poder para los soviets, o sea, los círculos, y acabó apelando a ese eufemismo brillantísimo que consiste en la centralización democrática del poder, para asumirlo él de una forma absoluta y totalitaria. Eso mismo es lo que está haciendo Pablo Iglesias, la centralización democrática del poder en su persona, al que deben someterse todos los círculos de Podemos para conquistar a medio plazo el liderazgo absoluto de la izquierda española, que le alfombre el camino a la Moncloa. Los cadáveres políticos que va dejando en la cuneta creían, pobrecitos, como la mayoría de sus votantes, que Pablo Iglesias era otra cosa,
han descubierto demasiado tarde que es un estalinista de manual. Una encuesta publicada este jueves por la cadena SER indica que de celebrarse elecciones hoy el Partido Popular seguiría siendo la fuerza política más votada, con el 27% del respaldo en las urnas. El PSOE, por su parte, mantendría la segunda posición con el 20,9%. El cambio llega en la tercera plaza, que sería para Ciudadanos. La formación naranja se haría con el 18% de los votos, aprovechando la caída de 4,4 puntos de Podemos, que se quedaría en el 15,9%. Antes de la publicación de esta encuesta, Pedro Sánchez se veía con Albert Rivera para tranquilizarle de cara a la reunión que mantendrá con Iglesias sin contar con la presencia de su socio. El líder del PSOE mantenía una reunión con el presidente de Ciudadanos, con Albert Rivera, en el Congreso para transmitirle la plena vigencia de su pacto a pesar de su decisión de excluirle de esa reunión con Pablo Iglesias. Eso por un lado, y por otro lado también se reunirá con Izquierda Unida. En el encuentro de apenas media hora, Sánchez y Rivera evidenciaban la vigencia del acuerdo entre los dos partidos. Es intocable, decían. No obstante, desde la formación naranja critican que las reuniones entre líderes valen de poco y hacen mucho ruido, y se echan en cara que su ingenuidad a los socialistas si creen que con una reunión van a conseguir el apoyo de los independentistas. Nosotros queremos que esas reuniones sirven de poco. Desde luego Ciudadanos no va a estar en reuniones ni con el señor Iglesias ni con el señor Rajoy, porque hemos visto ya que eso sirve de muy poco, y que lo único que se habla de ahí son de reparto de sillas, y que lo que toca ahora es hablar de programa y hablar de propuestas. Yo creo que a estas alturas pensar que las cúpulas de los partidos independentistas catalanes se les puede contentar con una reunión o con una oferta, pues yo creo que es no saber leer la realidad. A esa posibilidad se ha remitido hoy Albert Rivera, quien ha afeado a Sánchez que si no dialoga con el Partido Popular, los nacionalistas marcarán la agenda de los pactos. La consecuencia directa de que el señor Rajoy esté en un rincón sin hablar con nadie, diciéndole que no al rey, diciéndole que no a Ciudadanos, al PSOE, la consecuencia puede ser que pase a la Acción Podemos y los independentistas. Sin embargo, este jueves Pedro Sánchez ha pedido a Alexis Tsipras que presione a Iglesias para que desbloquee la formación de gobierno. Yo hoy podría estar aquí como presidente del gobierno, le ha dicho el secretario general de los socialistas al primer ministro griego en la reunión de líderes socialistas celebrada en Bruselas, tras la cual ha comparecido en rueda de prensa. Antes protagonizaba las palabras que sin duda se convertirán en fenómeno viral en las próximas horas. Le decía a Tsipras que Iglesias is very hard. Voy a pedir al señor Tsipras que le diga al señor Iglesias que su actitud de bloqueo lo que está haciendo es perjudicar a millones de españoles que sufren la desigualdad y que están sufriendo los recortes y la austeridad de políticas conservadoras y las políticas de austeridad que está practicando el Partido Popular, y en consecuencia que desbloquee la situación y que permita que tengamos un gobierno de cambio en España, un gobierno progresista y reformista. Unas declaraciones que se producían tras las palabras de Carolina Vescanza, quien ha advertido a los socialistas que si van en serio, las negociaciones serán largas. Porque si el Partido Socialista quiere ir en serio, si queremos abrir una negociación que lleve a la conformación de un gobierno de cambio, hay mucho que trabajar. Hay mucho que trabajar, esa negociación va a ser larga y va a requerir de muchas horas. ¿Y qué dicen en el Partido Popular? Pues el vicesecretario de Organización, Fernando Martínez Maillo, retrata a Sánchez como un hombre desesperado y dispuesto a todo para conseguir el sí de Pablo Iglesias, incluso a arrodillarse ante él. Desde el Gobierno en funciones, el portavoz del Congreso, Rafael Hernando, pide a los socialistas que se dejen de teatrillos y desbloqueen la situación. Yo creo que Sánchez una vez más está dispuesto incluso a arrodillarse y a humillarse ante Iglesias, implorando un acuerdo, porque está desesperado con la única intención de intentar formar un gobierno. Eva Borox ha vivido sus últimas horas como diputada de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, donde este jueves ha presentado 2 proposiciones de ley sobre transexualidad y maternidad subrogada, en las que afirma haber trabajado muy bien y con mucha ilusión. A última hora de la tarde, hace apenas unos minutos, la número 3 de Ciudadanos en Madrid ha presentado su dimisión en rueda de prensa. Asegura que pone punto final a una trayectoria política y llega justo tras su implicación en la trama púnica. Hay que recordar que también en 2007 el Partido Socialista
Socialista en Valdemoro la expulsó como concejala. Y vamos ya a esa votación que ha tenido lugar en la Asamblea de Madrid. Dos proposiciones, como decíamos, Eva Borox las ha presentado. La primera de ellas sobre transexualidad e identidad de género. Una proposición de ley a iniciativa de PSOE, Podemos y Ciudadanos para que los menores puedan bloquear su desarrollo hormonal como paso previo al cambio de sexo. Esta iniciativa ha salido adelante gracias a los votos a favor de Podemos, Ciudadanos y Partido Socialista y las abstenciones del Partido Popular, quienes han decidido el sentido de su voto después de que el resto de partidos tumbaran sus enmiendas. María Durán, cuéntanos cómo se ha desarrollado esa sesión del Pleno hoy. Muy buenas noches. Buenas noches. Pues la primera en hablar era Eva Borox, de Ciudadanos, que presentaba la ponencia autofelicitándose y lanzando al mundo el mensaje de que no tiene miedo. Además, se notaba ya el compadreo con los otros dos grupos de la oposición, que ha sido la tónica general en sus intervenciones. Agradecía a la portavoz de Podemos sus propias experiencias y a la del PSOE le pedía que nunca cambiara. Ya les dije hace 4 meses que cuando empezó todo tuve todos los miedos del mundo y también todas las dudas. Hoy, en este día, más que nunca, no tengo ni dudas ni tampoco miedos. Vamos a poner fin a su tramitación para empezar a poner en marcha un derecho, el derecho a ser, lo justo y lo necesario. Después le tocaba el turno a Beatriz Jimeno, de Podemos, la número 4 de la formación en la comunidad. Es conocida por declaraciones del tipo: en la mayor parte de los periodos históricos, las mujeres, si hubieran podido elegir, hubieran escogido no mantener relaciones sexuales con los hombres, no vivir con ellos y no relacionarse con ellos. Por eso no ha extrañado que haya afirmado, convencida en su intervención, entre otras cosas, que tener determinados cromosomas no convierte a nadie en hombre o en mujer, o que haya definido esta propuesta no de ley como un giro copernicano. No solo legitima y aprueba derechos, aprueba y legitima una determinada comprensión de la realidad a la que otras visiones se han opuesto con mucha dureza, con una dureza que ha truncado vidas y que ha provocado infelicidad e injusticia. Lo que se hace es aceptar la revolucionaria idea de que las niñas pueden tener pene y que los niños pueden tener vagina. Carla Delgado, del PSOE, más conocida como Carla Antonelli, empezaba su discurso saludando al marido del fallecido Pedro Cerolo, presente en la votación, y dedicándole un especial recuerdo. A continuación afirmaba que con esta votación iban a colocar a Madrid en el lugar en el que siempre debería haber estado en cuanto a defensa de los valores del colectivo. Hoy es el día de la victoria. Por el voto en contra de quien ostentaba la mayoría parlamentaria de esta Cámara, hoy hemos vuelto a hacer historia. Vamos a colocar a Madrid en el lugar que siempre ha debido estar, referente de España y mundial en esta materia. Es por la que le quiero dar las gracias al Partido Socialista. Y en último lugar, Ana Comins, diputada del Partido Popular, se mostraba decepcionada con los otros grupos, no por defender una ley discriminatoria y que dejará a los padres de niños trans sin poder de decisión, sino porque, en su opinión, en lo social siempre se hace un cordón sanitario al Partido Popular. Decía que con la transexualidad no se puede hacer política porque debe ser algo de todos. La transexualidad no puede, o su defensa no puede ser la bandera de nadie, de ningún grupo político, de ningún colectivo en especial. Tiene que ser una bandera de todos, sin excluir a nadie. Rechazamos hacer política. Nos vamos hasta la redacción. Almudena Martínez Bordiú, muy buenas noches. ¿Qué comediático ha tenido lo ocurrido hoy en la Asamblea? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Beatriz. Pues la verdad es que, sorprendentemente, los principales diarios de nuestro país no han informado acerca de lo que se ha debatido hoy en la Asamblea de Madrid. Hemos podido ver que las principales cabeceras de nuestro país no han sabido reflejar lo que hoy se ha votado en el Pleno. Veíamos, por ejemplo, la cabecera del ABC, del diario El Mundo o del País, que se han centrado más en la visita de, por ejemplo, Pedro Sánchez a Tsipras, o sobre todo de actualidad internacional. Sin embargo, podemos destacar que La Gaceta ha sido el único periódico que ha hecho una cobertura especial sobre este tema, hablando y analizando las distintas reacciones por parte de los diferentes partidos políticos, así como de diferentes entidades relacionadas con la familia, como es el Foro Español de la Familia. También hemos explicado de qué se trata esta nueva ley y cuáles son sus consecuencias en nuestra sociedad, en España. Sobre todo porque nuestro objetivo es explicar a nuestros lectores qué es lo que se ha votado hoy y qué consecuencias conlleva.
Muchísimas gracias, Almudena, y enhorabuena por haber sido el único medio que lo habéis cubierto. Gracias y buenas noches. Gracias a ti, Beatriz. Bueno, me pareció un poquito agresivo. Bueno, pues fatal, o sea, evidentemente a mí mal. Sin el consentimiento de sus padres, no. Siendo menores, siempre con el consentimiento de los padres. Me parece fatal, me parece muy mal, no me parece correcto. Pues me parece un poco desacertada, simplemente porque, bueno, es que no estoy muy al corriente de algo de la situación actual de la política, pero no me parece conveniente ni moralmente apropiada para la situación actual. Muy fuerte. Hombre, sus padres deberían ser conscientes de ello, pero no sé. Hombre, yo creo que también hay que tener en cuenta que hay niños, ¿no? Como tú dices, que yo creo que no están en condiciones de tomar una decisión que va a afectar de forma tan definitiva sus vidas. Pero supongo que si son menores tendrán el consentimiento de sus padres. Sin el consentimiento de sus padres no me parece bien. Yo creo que deberían por lo menos saberlo los padres, pienso. Para hablar de todo ello nos acompaña ya en plató Jesús Poveda. Él es profesor de psiquiatría de la Universidad Autónoma y experto en adolescentes. Muy buenas noches, señor Poveda. Muy buenas noches a ti y a todos. Bueno, pues vamos a abordar todo esto que acabamos de contar. Para quien nos esté escuchando, para los espectadores que puedan verse en esta situación, padres pues cuyos hijos menores de repente le digan, oye papá, pues es que no me siento, soy un niño, pero me siento una niña. Usted, ¿qué consejo le daría a esos padres? ¿Qué pasos deberían seguir? Primero felicitaría al padre de que su hijo sea capaz de decirle eso, porque tristemente hoy por hoy los hijos y los padres viven en paralelo, o sea, se conectan por WhatsApp y no hay esa conversación. Entonces, un hijo que es capaz de decirle a su padre, padre, me pasa esto, pues hay que felicitar al padre que está ahí, ¿no? Entonces el primer consejo es que hay que estar. Hay que estar. No vale con la calidad de tal y cual. Ni con lo material. Hago todo por mi hijo, pero sin mi hijo, eso no. Entonces lo primero hay que estar, y después ¿qué pasos? Y después lo que hay que hacer es escuchar lo que te están diciendo. O sea, cuando un hijo te dice eso, lo que te está diciendo es eso. No me siento hombre, no me siento chico, me siento más chica. Y lo que hay que hacer es escuchar, y al final a veces hablando se diluye el azucarillo. Es decir, aunque la verdad que ahora que lo digo y lo estamos hablando no es para tanto. Sí, porque es verdad que cuando las cosas se sacan a la luz es como que se convierten... En psiquiatría se dice una frase muy demoledora que es que lo que no se habla explota. Entonces hablar es importante. Entonces a los padres les diría que escuchen lo que están oyendo, que oigan lo que les está diciendo su hijo, que enhorabuena por estar ahí, y luego enmarcar las cosas. Hay un concepto muy importante que se llama psicología evolutiva. Los niños son niños y juegan como niños, los adolescentes son adolescentes y hacen el adolescente. La adolescencia es un periodo maravilloso de la vida que se define por la palabra, que es que adolece. O sea, el adolescente adolece. O sea, está en proceso de aclarado. Hoy quiere ser arquitecto y mañana quiere ser abogado. Y no pasa nada. Hoy quiere ser niño y mañana quiere ser niña. No pasa nada. Oye, pues lo hablamos. Y si en un momento dado hay una serie de cosas que nos llaman la atención, pues podemos pedir un consejo a un experto. Y hay expertos. Yo me considero una persona que llevo 25 años tratando a padres con adolescentes difíciles y a adolescentes con padres difíciles y se pueden dar consejos. Y personas que vinieron a la consulta con problemas de identidad sexual, pues son ahora mismo honrados padres de familia o no de familia, pero están felices con su... Señor Poveda, pero ¿cómo es posible que un menor llegue a pensar pues que es del sexo contrario? ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué ocurre esto? Por regla general suele haber un problema en la fase de maduración. A lo largo de la maduración humana se va pasando por ciclos, ¿no? Hay gente que dice que vivimos en esferas. La primera esfera es el útero materno, la segunda esfera es el abrazo de la madre, la tercera esfera es el abrazo de los hermanos, luego aparecen los amigos, las amigas y otros abrazos, ¿no? Si esas esferas no las hemos hecho bien, a veces uno se va para atrás, ¿no? Y es relativamente normal en determinados momentos de la psicología evolutiva, 10, 11, 12 años, pues periodos de latencia en la sexualidad, periodos de duda, periodos de indefinición, y lo único que hay que hacer es, como con las cosas importantes en la vida, que es el fuego lento, ¿no? Ir dejando que eso se vaya madurando. Y ante esa duda, escuchar, y ante esa escucha, encuadrar. Muchas veces no es un problema de identidad, sino que es un problema de, como cuando un niño pequeño pregunta qué es la pornografía, porque ha oído la palabra pornografía, pero no le interesa. Sabe bien. Y lo que hay que saber es responder que la pornografía es todo lo relacionado con el culo y huele a pedo. Porque si no se lo dices al niño, el niño se puede hacer un lío con la pornografía, ¿no? Ya. ¿Hay algún detonante, señor Poveda, psicológico
psicológico, emocional, que coincida en los niños que quieren cambiar de sexo? ¿Ha encontrado usted algún punto en común? Existe un condicionamiento muy importante por el contexto, ¿no? En la psicología evolutiva hay momentos de indefinición y de búsqueda de identidad, ¿no? Pero sí que ahora mismo tenemos un entorno más hostil, ¿no? Yo me acuerdo que de pequeño estar en la calle era sinónimo de todo va bien, ¿no? Y ahora está en la calle horror, ¿no? Ahora la calle es hostil, la calle, y me refiero también a los medios de comunicación, a las series, ¿no? Parece que muchas veces se trivializan cosas que no se pueden trivializar, ¿no? ¿Podríamos hablar como de un síndrome de contagio? Bueno, yo creo que más que de contagio es que los adolescentes y en la niñez hacen falta reglas del juego, ¿no? Los adultos están más diluidas. A los adultos nos gustan las excepciones, ¿no? Sí. Pero entonces si a los niños no se les dan unas reglas del juego, no se les dice esto está bien, esto está mal, y no hay límite, sin límite no hay educación, y sin educación hay confusión, que es lo que pasa, ¿eh? Yo más que de estados de patología hablo de estados de confusión. Está confundido, pues hay que hablar con él y aclararle, ¿no? En su opinión, ¿está capacitado un niño de, por ejemplo, no sé, 12, 13, 14 años para saber y no equivocarse que quiere cambiar de sexo? Bueno, dicen que en algunos países cuando quieres cambiar de embajador, lo que haces es regalarle al hijo del embajador una moto de gran cilindrada. Se mata y el embajador se cambia de país, ¿no? Yo creo que hay cosas que no pueden hacer los niños porque son niños, como conducir motos de gran cilindrada. Una moto de gran cilindrada es una decisión de una intervención o una decisión de un nombre, ¿no? A mí me parece que el tema de los nombres es muy importante, ¿no? Si me llamo Antonio, me llamo Antonio y no me llamo Luisa, ¿no? Y si quitamos los nombres y jugamos con los nombres, pasa lo siguiente, que es que no tenemos la palabra adecuada para la persona adecuada, y entonces el famoso Nemo, ¿no? Que no me aclaro, ni me aclaro. Señor Poveda, ya le pido por último brevedad, porque se nos acaba el tiempo. ¿Qué consecuencias puede tener para un menor cambiar de sexo? ¿Cree que habrá menores, parte de esos niños, que en su edad adulta luego se arrepientan? Bueno, yo creo que más que arrepentirse, luego hay procesos de maduración. O sea, la famosa cirugía estética que tanto auge ha tenido en determinados momentos, luego tiene un efecto rebote, ¿no? Con las identidades sexuales en la consulta ya empezamos a tener efectos rebote. Yo ¿Y es irreversible? Es reversible en el sentido que hace poco atendí a una persona que me dijo, oye, a mí me habían dicho que era homosexual porque vino un profesor y le planteé mis dudas y me dijo, pues eres de los nuestros. Él era homosexual y me hizo pensar que yo era homosexual, pero en realidad yo creo que no soy de los suyos. Y en efecto, la naturaleza de las cosas pone a las cosas en su sitio, lo convexo es convexo, lo cóncavo es cóncavo, y luego a veces puede haber miopías que se corrigen. Señor Poveda, pues ha quedado clarísimo, nos quedamos con ese consejo para los padres, que escuchen, que hablen con sus hijos y todo con el tiempo se aclara, y que estén ahí. Pues muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Volvemos en directo hasta la redacción, donde hace apenas unos minutos que se ha votado la proposición no de ley para instar al Gobierno a la legalización de los vientres de alquiler en nuestro país. María Durán, ¿en qué sentido ha votado el Partido Popular? Porque ha habido sorpresa de última hora. Hola de nuevo. Así es, Beatriz, buenas noches de nuevo. Pues finalmente, en contra de lo que se esperaba, la votación la ha perdido esta iniciativa de Ciudadanos. Han sido 64 votos en contra, contra 62 a favor. ¿Por qué? Pues por la acción de 3 diputados díscolos del Partido Popular, Luis Peral y Regina Pañol, 2 exconsejeros de Aguirre, y también de David Pérez, que no se han presentado a votar. Todo comenzaba con una nueva ponencia de Vox de Ciudadanos, antes de que presentase su dimisión, en la que decía que esta ley es una necesidad para España, y decía que tanto católicos como feministas se han puesto de acuerdo en esto. La sorpresa ha sido, como tú decías, la acción de los 3 diputados díscolos del Partido Popular, que dejan claro que el poder de Cristina Cifuentes no está en absoluto en la Comunidad de Madrid como se podría pensar. Recordamos, Luis Peral, Regina Pañol y David Pérez no se han presentado a votar, quedando finalmente la votación 64 en contra, 62 a favor. Pues María Durán, muchísimas gracias por esta última hora. Habrá tiempo mañana para el análisis. Gracias y muy buenas noches. Abrimos página de corrupción que hoy nos lleva de nuevo hasta Galicia. La investigación judicial sobre José Ramón Gómez Besteiro, líder del PSOE gallego, ha aflorado un hecho inquietante. En 2005, Besteiro habría recibido 36.000 euros en efectivo en su cuenta de una persona cuya identidad no se acredita ni por parte de Gómez Besteiro ni por parte del banco que recibió el ingreso. Estos 36.000 euros los habría utilizado el actual número 1 del PSOE en Galicia para pagar parte de la compra de su vivienda. Concretamente, le habrían quedado pendientes de abono 102.000 euros.
euros. Los 36.000 euros fueron pagados en efectivo un 20 de mayo de 2005, cantidad que el socialista alega que había retirado esa misma fecha de otra cuenta suya en el Banco Pastor. A petición suya, la entidad acreditó la entrega a su persona de ese dinero, pero el problema reside en que el banco receptor del dinero en efectivo, que no tiene ni Gómez Besteiro tampoco, no tiene ni siquiera un documento que acredite la entrega de tal suma en efectivo. Y mientras... La culpa de esas tramas delictuales no la tenemos ni la policía, ni la Guardia Civil, ni los jueces. La culpa de esas tramas delictuales es porque se ha consentido durante mucho tiempo que esa corrupción política exista. Y mientras Galicia se convierte en la peor pesadilla de Sánchez, en plena negociación de los pactos, Valencia le quita el sueño a Mariano Rajoy, que afirma no haber sabido nunca nada de lo que ocurría en esa comunidad. Yo no he tomado medidas, ni mi partido ni la Dirección Nacional, porque no teníamos ni idea de eso que está usted planteando. Esto lo hemos conocido ahora. Antes habíamos oído alguna cosa, pero hace unos días cuando algunos medios de comunicación informaron, pero hasta que no se levantó el secreto del sumario no hemos tenido noticia de nada. Más contundente se ha mostrado la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien celebra la decisión de Barberá de presentarse ante el juez de manera voluntaria. Para Compromís, el error de la exalcaldesa del Turia fue que se emborrachó de poder. Bueno, la señorita Barberá ha vivido durante 25 años inmersa en una borrachera de poder, un poder absoluto que ejercía, que la ha llevado a hacer una serie de actuaciones totalmente impune, como habíamos hablado antes, y lo que está viviendo ahora es la resaca de esa borrachera de poder. A tenor de lo declarado por Alcón a su hijo en Valencia, tenían un problema de billetes de 500 euros que les costaba blanquear. Han hecho una trampa en el partido, que me han dado 1.000 euros en 2 billetes de 500, dinero negro. Sí. Y yo les tenía que hacer una transferencia legal de mi cuenta para blanquear dinero. Vamos, corrupción política total. Pero, ¿cómo que para blanquear? No lo entiendo. ¿No lo entiendes, cariño? Pues ellos tienen mucho dinero negro. ¿Quién? Pues empresas del partido, de empresas, de comisiones, corrupciones. Hoy Jesús Gordillo, asesor del equipo de Grau, ha confirmado ese blanqueo de dinero que tenía lugar en el PP valenciano. Pedían a sus miembros que hicieran una transferencia al partido de 1.000 euros que ellos luego le devolverían en billetes de 500. Solo Gordillo y 3 personas más se negaron a hacerlo. Una donación, una transferencia de 1.000 euros desde tu cuenta corriente, y con esa transferencia vas a Grupo Popular y Mari Carmen García Fuster te devolverá los 1.000 euros en 2 billetes de 500. Yo no vi claro eso y me negué a hacerlo. Hoy jueves nuestra sección del Corruptómetro viene especialmente cargada. Saludamos ya al alma mater de esta sección, Juan Ignacio Fuster Fabra. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues vamos a empezar. Si le parece, 3 asuntos protagonizan la crónica de la corrupción esta semana. Por un lado, las declaraciones de los 2 expresidentes de la Junta de Andalucía, la imputación, por otro lado, de 10 delitos al presidente del PSOE gallego y la trama de corrupción, la operación Taula del PP en Valencia. Empezamos, si le parece, por Andalucía. Señor Fuster Fabra, los expresidentes de la Junta, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, fueron recibidos al grito de chorizos, arriba las manos, esto es un atraco, a la puerta de los juzgados. Ambos son protagonistas, aunque según ellos sin saber nada, del mayor caso de corrupción institucionalizada de la historia de la democracia en nuestro país, los ERE fraudulentos de Andalucía. Repasemos rápidamente las claves de este caso: número de imputados, delitos cometidos y en qué consistía la trama. Bueno, el caso de los EREs empezó como una buena causa. En 2001 el gobierno de Manuel Chávez decidió emprender una política pues de respaldo económicamente a las empresas que estaban sufriendo la parte de la crisis y que tenían que hacer reestructuración, en este caso de EREs, y tenían que hacer reestructuraciones laborales, y se transformó en una trama en la que hemos visto que ha habido prejubilaciones presuntamente fraudulentas, subvenciones a empresas que no habían presentado EREs, incluso gente que se había presentado a los propios EREs que no había cotizado en ningún momento a la Seguridad Social, gente que había creado supuestamente empresas para beneficiarse de los EREs y que se les habían adjudicado, y luego comisiones muy por encima de los precios de mercado a aquellos intermediarios que deberían de haberlos facilitado, en este caso los EREs. Señor Fuster Fabra, ¿es posible que una trama de corrupción de estas dimensiones, ejercida además durante tantísimos años, quedara totalmente ajena a los máximos dirigentes? Si usted fuera el letrado de Chávez o de Griñán, ¿les recomendaría esta estrategia del no sabíamos nada? Bueno, la estrategia jurídica
política los abogados sabrán perfectamente cuál es la que tienen que determinar, pero efectivamente, en cualquier caso, la mejor palabra que pueden decir es que no sabían absolutamente nada, porque en el momento que reconozcan alguno de los hechos que se han cometido, pues sería como acusarse, por no decir condenarse automáticamente por el tema de los ERE. Estamos hablando de 227 imputados y los más mediáticos en este caso son tanto Chávez como Griñán, y no olvidemos que es prevaricación y malversación de fondos públicos, dos delitos tremendamente graves para estos. Y en caso de demostrarse que sí que estaban al tanto de esta trama, ¿a qué penas se enfrentarían? ¿Multas, cárcel, inhabilitación, todo ello? Pues prácticamente todo ello. Si hablamos de prevaricación estamos hablando de hasta 15 años de inhabilitación, y si habláramos de malversación de caudales públicos tenemos prisión e inhabilitación, a cada cual mayor. Es importante y habría que predeterminar cuáles son esos delitos que se han cometido y el grado de autoría, cooperadores necesarios o autores en este caso. Además, otro caso de corrupción que salpica al PSOE, al número 1 de los socialistas en Galicia se le imputan 10 delitos de corrupción. José Ramón Gómez Besteiro. A saber, ¿qué delitos son esos? Pues entre otros delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, fraude a las administraciones públicas, fraude de subvenciones y un delito continuado de malversación de caudales públicos. Estos son los que han aparecido hasta ahora en los medios de comunicación, y son unos delitos importantes porque abarcan prácticamente la totalidad de los delitos que están en el Código Penal respecto a la gestión pública y política. El último delito lo hemos conocido y según la UDEF, un particular habría hecho un ingreso a título personal al señor Besteiro por valor de 36.000 euros. ¿Esto está prohibido? ¿No te pueden ingresar 36.000 euros? ¿Por qué? ¿En qué delitos habría incurrido? ¿Porque lo tiene que demostrar? ¿O? Exacto, el problema no es tanto que se le haya ingresado el dinero, sino que es un dinero irregular, que no se conoce por dónde ha llegado ese ingreso, quién lo ha realizado y sobre todo se justifique por qué tiene ese ingreso. Estamos hablando que además es una persona que en el marco de las investigaciones, no solo de la Operación Pulpo, sino también de la Operación Garañón, es una persona que está investigada acerca de todos sus movimientos, tanto a nivel personal como a nivel profesional, y justificar de dónde tenía esos ingresos. La jueza Laya ha declarado hoy que en España se ha consentido la corrupción desde hace muchísimos años. Juguemos a que usted se convierta en político. Con sus conocimientos sobre derecho penal y corrupción, ¿cuáles serían las 5 primeras medidas que legislaría usted para acabar con la corrupción política en nuestro país? Ha sido un plumazo. Difícil es que me convierta en político automáticamente, pero como abogado le diría regulación, una mejor regulación de las leyes de transparencia a nivel personal de los políticos, una propuesta, por ejemplo, de creación de un programa de corporate compliance, que tan de moda está, por ejemplo, en las empresas, pues también para el sector público y para los partidos políticos. ¿Por qué no? Una regulación también del régimen de incompatibilidades cuando los políticos salgan, en este caso, de la función pública. Aumentar las penas de prisión sería importante para los delitos cometidos por cargos políticos, y también la obligación, en el caso de que sean delitos económicos, de devolución del perjuicio que se haya causado a la sociedad, en este caso al Estado. Y por último, acabar obviamente con los aforamientos para delitos de carácter político. Clarísimo. Y nos vamos desde Galicia hasta Valencia y muy brevemente le pido, finalmente el Partido Popular ha abierto expediente a Rita Barberá por ese escándalo de presunto blanqueo de dinero, justo el mismo día en el que Rita Barberá se ofreció a declarar ante el juez de manera voluntaria. ¿Cree que hay relación entre estos dos hechos? Y además me gustaría preguntarle sobre este asunto, porque el juez no la cita ni como imputada, ni como acusada, ni como testigo, le ofrece ir a declarar acompañada de su procurador y de su abogado, y además dice que no le va a hacer preguntas. Entonces, ¿para qué la cita? ¿Cómo se llama esta figura jurídica? A sus primeras preguntas le diré, sí, me parece correcto que el Partido Popular haya hecho esta acción, no sé si tiene relación o no, pero sí que es lo que debería haber hecho, incluso con otros asuntos, es abrir expediente a aquellos que estén bajo la sombra de la sospecha, y sobre todo, y también es importante, piense que en la Policía Nacional o en la Guardia Civil hay asuntos internos. Los partidos políticos deberían también tener esos asuntos internos. Y por último, la última pregunta, pues no sabemos muy bien en calidad de qué va, no ha aparecido en los medios. Si va como imputada o investigada en este caso, debería ir con abogado, pero si va como testigo, debería ir sin abogado. Pues esto quizás nos lo deberían aclarar. Nos lo deberían aclarar. Bueno, tendremos tiempo para aclararlo. Señor Fuster Fabra, se nos ha acabado el tiempo, pero estoy segura que hablaremos mucho de la Operación Taula todavía. Gracias y buenas noches. Muy buenas noches, gracias. Y
Y en los deportes, ayer el Barça otra vez exhibición en el Camp Nou. Exacto, porque nos tiene acostumbrados tanto a culés como a no culés a clasificarse con muchísima facilidad. Siguen avanzando pasos hasta el triplete. Bueno, venció al Arsenal, dejaron las cosas claras, ya tenía la eliminatoria más o menos sentenciada, pero aún así lo hizo bastante bien. Al acabar el partido, Luis Enrique habló con beIN Sports, dijo lo orgulloso que se sentía de sus jugadores y ojo, porque se ve por primera vez favorito de cara a este sorteo de Champions. No lo podemos ver, pero sí podemos ver los clasificados, que son, como decimos, Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester City, Bayern de Múnich, que remontó a la Juventus en un partidazo, Benfica, Wolfsburgo, las dos supuestas cenicientas, junto con el PSG y el Real Madrid. Mañana a las 12, el sorteo en Nyon, en Suiza. Muy atentos, a punto pelota, porque aquí sabremos mañana quiénes son esos cruces. Y también al acabar ese partido que comentábamos antes del Barcelona, Dani Alves habló, dio un nuevo show, dijo que el Periscope está bien para joder un poquito a los periodistas, también dijo que cuando se vaya del Barça le echarán de menos y insinuó que en ese sorteo puede haber un pequeño amaño en contra del Barça. Yo creo que no estamos para elegir, ¿no? Al final siempre la bola caliente sale para nosotros, siempre la dificultad menos para nosotros, pero al final para los campeones los retos siempre son los más difíciles. Tenemos que estar preparados para el rival que nos toque, ¿no? Sabiendo que todo el rival que toque en esa fase va a ser muy complicado. Bueno, pues ese partido, como decíamos, contra el Arsenal, el que eliminó el Barcelona. Vemos a los hooligans, después de que los ultras del PSV hicieran ese espectáculo lamentable con los menicos de la Plaza Mayor, también la volvieron a liar los ultras del Arsenal, que después de esto hicieron lo que vamos a ver a continuación en el metro de Barcelona. Una vez más, hay que estar muy atentos a punto pelota para hablar lo que la información del Real Madrid y también se hablará de esa continuidad de Casillas en el Oporto. Decía el Confidencial que estaban muy descontentos con él, que no le querían. Bueno, pues el presidente del Oporto lo ha desmentido hoy. Já conversamos e chegamos a acordo com o empresário representante do Casillas para, além do próximo ano, prorrogarmos o contrato por mais um ano. E esperamos fazê-lo logo que ele queira. A bola está do lado dele, o acordo está feito. Juanma, nos despedimos con la alineación. Venga, pues rápidamente, Ulises Sánchez Flor, Alonso Caparrós a los mandos, Kiko Matamoros, Carlos Carpio, Molécula, David Sánchez y Juan Gato. Pues con ellos les dejamos. Gracias un día más por confiar en los servicios informativos de esta casa. Mañana volvemos. Gracias y buenas noches. ¿Sientes que tu familia está protegida? Tu coche está seguro cuando lo conduces y cuando no. ¿Y tu hogar? Con tus seguros en CaixaBank y la alarma de Securitas Direct estarás totalmente protegido. Y además podrás conseguir hasta 1.000 euros en una tarjeta regalo. Descubre tu nivel de protección. CaixaBank, tú eres la estrella. Desde que me fui de casa de mis padres he aprendido dos cosas fundamentales en relación a la comida. Una, que si quiero comer bien, tengo que comprar bien. Gracias. Hola, hijo. Gracias. Me voy a comer con unas amigas.